En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. De marzo del año 2022, miércoles de ceniza, que nos recuerda a todos que lo que hoy somos en polvo en algún momento se convertirá. Que a veces uno piensa, wow, tantos afanes, tanta lucha por el poder, tanta prepotencia, y al final nosotros estamos condenados a ser polvo y olvido, como lo decía Borges. Pero para comenzar lindo, esta semana después de Carnaval, pues por supuesto quise compartir con ustedes una voz maravillosa, nada más y nada menos que María Callas, cantando, interpretando esa aria maravillosa de la ópera Norma de Bellini, Casta Diva. Disfruten esa voz maravillosa de esa aria grabada el 19 de diciembre de 1958. Y búsquenla en YouTube, la verdad es que se van a regodear con esa voz bellísima de la Callas. Además con una vida, eh, tal vez de las primeras vidas de artistas contrariadas por su suerte, ¿no? Una voz tan maravillosa y fue profundamente infeliz. Como decíamos, hoy miércoles de ceniza. Gracias a todos los que están conectados a través de rcr750.com, a través de las redes sociales @rcr750, por el canal de YouTube, el Top Chat. Saludos a todos los queridísimos amigos del Top Chat allí firmes con nosotros comentando esas cosas que nosotros decimos. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Gurip Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano, nuestra productora insigne y maravillosa, además encargada de maquillar a Miguel Fontán, José Gregorio González en los controles, el zar de los controles, Helen Machado, la voz que seduce en la lectura de las noticias, y Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Como ustedes saben, miércoles de ceniza, miércoles de perspectiva con Miguel Fontán, @Miguel Fontán, que ya está aquí con nosotros. Bueno, Miguel, anoche, martes de carnaval, y no es por casualidad, el presidente Biden dio su primer mensaje ante el Estado de la Unión. Populismo más, populismo menos. Lo cierto es que en algún momento
se me salió una sonrisa porque yo lo estaba escuchando y decía, bueno, y a los oligarcas de Rusia les vamos a quitar sus yates, ¿no? Mientras tanto, la ciudad de Kiev está por recibir la visita de 60 millas de equipo militar de los rusos que no paran. Y no sé si fue ayer mismo que trataron de tumbar la antena de televisión. En fin, un mundo en conflicto. Y la verdad es que ha sido muy desalentador, Miguel, porque, bueno, no terminamos de salir de los rigores de la pandemia y además de las trampas que tú muy bien describiste y defendiste siempre alrededor de la pandemia, del biopoder, de los excesos de autoritarismo, de los engaños de las transnacionales, de las farmacéuticas, en fin, de todas esas circunstancias. Estamos agobiados y agotados, eso también lo decía Biden en su discurso, la gente está harta y sucede que sale de allí para encarar la circunstancia terrible, el enfrentarse a que, bueno, la verdad que el mundo está en conflicto, una potencia nuclear irresponsablemente está jugando al gatillo atómico, un país, independientemente de la trama, de lo que hayan sido, lo que no hayan sido, lo que me parece terrible es la estética de la invasión de un país pequeño, la estética de poner en peligro y hacer salir de sus casas a 1,5 millones de personas, a migrar, a separarse familias. Me parece horrible que haya la necesidad de invocar los valores patrios y morir en el frente. No, 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 no. O sea, ¿cómo desciframos, Miguel, la suerte de la libertad en medio de cosas tan terribles que además no están tan lejos como parece? No está tan lejos como parece. América Latina está en América Latina se volteó a Estados Unidos, ¿no? Porque México declaró que no iba a hacer nada contra Rusia. Brasil declaró neutralidad. Venezuela dijo que apoyaba a Rusia. Argentina anda, tú sabes, un pasito aquí bailando el tango de las indefiniciones. En fin, ¿no? Digamos que una América Latina que ya tampoco anda en la reflexión de lo que conviene y lo que no conviene, ¿no? ¿Qué podemos decir, Miguel? Bueno, Víctor, gracias por esta nueva oportunidad de este otro miércoles compartiendo ideas y reflexiones. Un saludo a nuestros oyentes que siempre nos acompañan. Y yo estoy igual que tú de descorazonado eh, por el derrotero que tiene el mundo, el mundo en general, ¿no? Por un lado tienes la banalidad de personas que a lo mejor no ven el peligro que puede entrañar este conflicto, personas que están ocupadas ahora pero que debieron ocuparse antes, porque este conflicto no nació ayer, este conflicto se está organizando y se está estructurando hace mucho tiempo, y ya voy a hablar de eso, y personas cuya voluntad de poder los lleva no solamente a invadir un país, sino que los puede llevar, si se subestima, los puede llevar a una guerra en la cual perdemos todos, ¿no? Y por supuesto no tenemos del lado de Occidente personas referentes que tú puedas decir, estos son unos referentes no solamente morales, sino unos referentes incluso desde el punto de vista de estadistas. Lo que tenemos son unos gobernantes eh, degradados, si se consideran los gobernantes anteriores, unos gobernantes que no supieron ver el peligro que se les estaba configurando y que ahora, por supuesto, bueno, tienen que tomar acciones y tienen que tomar decisiones sobre temas que a lo mejor ni siquiera ellos mismos reflexionaron antes, ¿no? O sea, vamos a entrar en este punto específicamente. El tema de Rusia, tú lo nombrabas ahorita, tú tienes a una Latinoamérica que era es en la zona de influencia de los Estados Unidos, para no utilizar la desagradable categoría de patio trasero, ¿no? Que además es Que peyorativo. para Biden no es trasero, sino delantero. Sí, exacto. Bueno, Pero era la zona de influencia de los Estados Unidos. Y Estados Unidos, por su mediocridad de los últimos años, por su mediocridad en las organizaciones de inteligencia, por su mediocridad en la política exterior que empezó hace muchos años, perdió esa influencia.
Y en política, tú bien sabes que no hay espacios vacíos. Cualquier espacio que se deja vacío va a venir otro y lo va a ocupar. Y eso es lo que estuvo haciendo China y Rusia durante mucho tiempo, ocupando esos espacios vacíos que Estados Unidos dejó. No es ahorita, por supuesto que Biden recoge todo eso y quizás Biden tiene un problema propio, que es que yo no creo que está capacitado para el conflicto que le viene y los dilemas que tiene sobre los cuales tiene que decir. Pero no es un problema de él, es un problema que empieza mucho antes, con una política exterior de Estados Unidos bastante eh, indiferente con respecto a América Latina y que por supuesto Rusia y China aprovecharon bien. Entonces no es de sorprender que todos estos países que tú nombras y otros que irán poco a poco anexándose a la neutralidad o al apoyo de Rusia, no sorprende, porque ya esto es un trabajo que se viene haciendo hace tiempo. El propio Putin invade Ucrania después de hacer una ronda de reuniones con casi todo el mundo, con los líderes más importantes. Entonces tampoco era algo que él se levantó una mañana y dijo, hoy me provocó invadir a Rusia. Ahora, toda guerra refleja las fortalezas y las debilidades de los contrincantes. Por supuesto que si nos circunscribimos al conflicto Ucrania y Rusia, bueno, podemos ver las debilidades, por supuesto, de Ucrania, las fortalezas de Rusia, pero también ese conflicto deja en evidencia las debilidades de Occidente, de un Occidente que primero lo agarró desprevenido totalmente, porque los más serios actores políticos y los más serios analistas, todos coinciden en, nosotros nunca nos imaginamos que él iba a hacer esta locura. Y a lo mejor es una locura para el punto de vista de una persona que se para con los valores occidentales a analizar un conflicto que tiene otras culturas, otras motivaciones y otros valores. También a lo mejor le parecía una locura los Kamisaki en la Segunda Guerra Mundial, pero para ellos no era una locura, sino era un acto de honor. Y eso desde Occidente no se entiende, porque Occidente nunca va a entender aquella persona que está dispuesta a perder, pero también a hacer perder al otro, en el que todos pierden. Occidente es capaz de negociar a su mamá, sí, por supuesto, si la tuviera, es negociar a su mamá para poder evitar el perder y después vemos cómo recuperamos lo perdido. Y eso quizás en la línea histórica puede resultar, pero en la línea histórica de las personas y de este momento que esta generación vive, puede traer muchos problemas. Y yo creo que es lo que estamos viendo ahorita. ¿Dónde va a parar este conflicto? No sé, pero yo creo que no va a ser ni el primero de que ocurre este año, o mejor dicho, el primero que ocurre este año, pero no va a ser el último. Y con esto creo que tenemos que reflexionar sobre lo que significa una guerra, sobre lo que significa la violencia y sobre lo que estamos dispuestos a hacer para evitarla, pero no una vez que suceda, porque cuando ya sucede, el lenguaje de la violencia, y tú lo decías una vez, el poder solo es posible controlarlo con el poder. Bueno, la violencia no siempre se puede controlar con diálogos y elecciones. La violencia a veces necesita violencia para ser controlada. Entonces, una vez que eso ocurre, el lenguaje de la violencia, pues es muy desgarrador y por supuesto causa muchos estragos. Y las personas que quieren evitar la violencia tienen que prever que esa violencia puede ocurrir y quitarle las condiciones para que eso ocurra. Y eso no pasó en Occidente. Y no está pasando. Nuestras sociedades están en una parte banalizada, otra parte subestima todo lo que ocurre en el mundo. Hay unos proyectos de reorganización, de un nuevo orden. Imagínate todo eso mezclado en un momento en el cual donde la petición de principios que nos hicieron la modernidad en esta civilización no existe. Porque incluso hacer una petición el tema de la guerra ahorita es moralmente inaceptable, pero no olvidemos que 6 meses, un año antes, la propia Alemania estaba haciendo acuerdos con aquel que sabía que en cualquier momento podía hacer la guerra. Y ahí no hay petición de principios ni hay valoraciones morales. Entonces,
tenemos como una configuración muy desfavorable para las personas que buscamos la libertad, para las personas que tratamos de comprender el mundo y para las personas que apreciamos la dignidad humana en todo momento. Sabes, Miguel, que has dicho como cosas muy importantes, puntos muy importantes que cada uno de ellos obligaría a un debate, una discusión. Lo primero que tú dices que efectivamente Occidente tenía inteligencia como para determinar hacia dónde iba Putin, ¿ok? Pero, digamos, una diplomacia tan frágil, tan débil, tan poco articulada en su momento, con un presidente o con unas potencias, entre comillas, occidentales, tan frágiles también, tan poco creíbles, que no pudieron detenerlo. Esto es insólito, no pueden decir que se sorprendieron. Sabían para dónde iba. Biden incluso decía, mira, mañana empieza la invasión a las 6 de la tarde, por decir algo. Los rusos, generando desinformación, decían que por favor les dijeran cuándo es que iban a invadir a Ucrania para ellos, digamos, poder cuadrarlo con sus vacaciones. Allí vemos, digamos, cómo la información, la desinformación, el factor sorpresa se mantuvieron. La cara de póker de Putin es en ese sentido invaluable, ¿ok? Pero aquí el dato fundamental es que no pudieron detenerlo a pesar de que ellos vieron movilización hacia las fronteras de Ucrania. Y aquí se abren varias hipótesis. Uno, la primera, me importa poco Ucrania. Y sucede que Ucrania se volvió grandota con el papel de su presidente y el papel de su gente, que hizo que fuera imposible ignorarlos, o sea, fuera imposible balcanizar esa batalla. Con un rasgo adicional, no sé si tú estarás de acuerdo, y es que Polonia asume el protagonismo de toda la tradición occidental de ayuda y de solidaridad. O sea, el país que la Unión Europea antier estaba por expulsarlo porque no cuadraba con las definiciones de Bruselas, terminó asumiendo ella solita, digamos que el protagonismo de la ayuda y la solidaridad, sabiendo Polonia, por otra parte, que termina siempre pagando los platos rotos de toda conflagración europea, porque por allí pasan los que vienen y por allí pasan los que van. Es una verdadera tragedia. Pero bueno, en primer lugar, debilidad diplomática. Ojo, debilidad diplomática a los niveles del presidente de Francia y el presidente de Estados Unidos. En la mañana habían cuadrado una cumbre y en la tarde Putin los había defraudado, el invadiendo. Eso es lo primero. Lo segundo que a mí me preocupa es algo que puso en relieve el profesor Eric del Búfalo. Y yo lo llamo, no tiene por qué llamarse así, el chauvinismo litúrgico. Ahora sucede que todo ruso que esté en el mundo, director de orquesta o pintor o poeta, que digamos, no se cuadre con Occidente, termina siendo vomitado por Occidente. Y yo no estoy claro de que esa sea la conducta de aquellos que dicen que es Putin y no son los rusos. Sucede que el gran director de orquesta, yo creo que estaba en la ópera La Scala, si mal no recuerdo, que es ruso, que tiene toda una trayectoria, etcétera, etcétera, lo acaban de expulsar sumariamente. Y entonces a mí se me ocurre que este chauvinismo litúrgico es hijo legítimo de la cultura de la cancelación, que es un rasgo del occidente inmaduro que cree, digamos, que con estas liturgias chauvinistas y de cancelación van a hacerle la guerra a alguien que te está apuntando con unos misiles y unos submarinos atómicos. Lo tercero es lo que tú planteas como la inmolación oriental. O sea, a diferencia de los occidentales que se la piensan para ir a una guerra, Joe Biden, en una muestra, digamos, de poco valor estratégico, dijo en su discurso ante el Estado de la Unión o para informar sobre el Estado de la Unión que ellos no iban a poner soldados en esa guerra. O sea, el que me parece un error estratégico en la misma medida en que tú le pones límite a tu capacidad de respuesta, cuando el otro no tiene límite en su capacidad de agresión. Entonces, bueno, mira, yo no sé qué va a hacer tú, pero yo soldado para allá no mando. Solo en el caso de que traspases la frontera, o sea, solo en el caso de que tengas tanta hambre como para comerte algo más que Ucrania. Más o menos ese fue el mensaje. Mientras esa es la circunstancia de Europa y de
y de Estados Unidos, que no quieren de manera alguna importunar su estado de bienestar, bueno, tú planteas también, y con razón, que el discurso de guerra de Rusia dice así, dos puntos: ¿para qué nos importa la paz si nosotros no estamos incorporados a la paz? ¿Para qué nos importa, digamos, el resto del mundo si el mundo no nos quiere incorporar? O sea, algo así como que mueran Sansón y los filisteos, pues, ¿no? Y tumbamos las columnas yo me muero, pero tú también te mueres. Cuidado, que esto es volver a las bases de la cultura estratégica de la Guerra Fría, que algunos creían superada. No, hay que volver a los viejos libros de la estrategia del conflicto, de Thomas Schelling y compañía, y hay que volver a releer las primeras páginas del libro de estrategia de Lawrence Friedman. Lawrence creía que se había superado esa parte de la Guerra Fría. Creo que no. Por cierto, Lawrence Friedman tiene un libro sobre Ucrania y las enseñanzas estratégicas de la guerra sobre Ucrania, que es un libro que en nuestro chat, querido Miguel, compartió el querido amigo Joaquín Ortega. Seguramente tú lo tienes por ahí en la mano. El otro tema, y solamente estoy inventariando porque tenemos la segunda parte para esto, ¿no? Eso que tú también llamas el fracaso del buenismo. O sea, el que se traduce lo siguiente: con pendejos ni a misa. O sea, sí. O sea, el buenismo es creer, digamos, que con exhortaciones, mitines en París, llenar, digamos, el arco, la puerta de Brandenburgo, lo que fuera, se va a detener un acto de fuerza pura y dura como el que está llegando Putin a Putin. Por lo visto le resbala la opinión de cualquiera, incluido los suyos, ¿no? Y la preocupación fundamental sobre algo que planteó Clausewitz, que tiene que ver con la escalada, que tú también lo dijiste. O sea, la violencia escala, y desescalarla supone o un acto, o una amenaza creíble que haga que los costos de aquel que está practicando la violencia se multipliquen por millones, ¿ok? O un acuerdo de negociación lo suficientemente atractivo como para que el otro se calme. O sea, el modelo Chamberlain, por ejemplo, que calmó eso como 6 meses nomás, y el afrontar, digamos, que ante una agresión de esa magnitud, por supuesto, no puede haber ninguna otra respuesta que una oferta de agresión del mismo o mayor grado, pero en sentido contrario. Y por último, digamos que todo el mundo criticando que Trump dijo que Putin era un genio del mal. Dice, esto es un genio, porque está siendo un genio. Y efectivamente, o sea, la genialidad de Putin es haber realizado esto hasta ahora sin ningún costo, y demostrando, digamos, la fragilidad y la debilidad de una Europa que no quiere la guerra y que no tiene hipótesis de guerra, de una OTAN que hace mucho tiempo creía que la cosa era jugando, y de un Estados Unidos francamente debilitado, francamente debilitado. Ahora, ¿por qué vamos a culpabilizar a Trump porque diga que era un genio? Hay genios del mal. O sea, él dijo algo así: me parece genial esto que hizo Putin, pero a mí no me lo hubiese hecho. Entonces él dijo, a mí no me lo hubiese hecho porque finalmente Putin lo que está leyendo es una debilidad extrema de Occidente, y el surgimiento de un nuevo eje: China, Rusia, India, el viejo BRICS. También lo decía nuestro querido Eric de Lúfalo, ¿no? Brasil se coloca dentro de una relación, de una alianza, la Alianza del Pacífico, que ellos han bregado mucho, donde está Brasil, Rusia, India, no recuerdo qué otro, y China, por supuesto. Y eso en el cortísimo plazo no lo va a sacrificar por una circunstancia como la que está planteada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque en la suerte de la libertad se está jugando completica en esto. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos al corte, Miguel, y con este inventario, pues seguimos la discusión. Vamos al corte, oímos Casta Diva con María Calas, escuchamos las noticias por nuestra bellísima Helen Machado, La Voz que Seduce, y volvemos con Aquí se habla libertad, hoy miércoles de ceniza.
Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035 en Instagram, wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Informe RCR presenta titulares. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Volvemos con Aquí se habla libertad, 2 de marzo del año 2022, miércoles de perspectiva con Miguel Fontán. Bueno, Miguel, te dejé un conjunto de
temas para reflexionar y quiero oír, digamos, tus reflexiones al respecto. Temas para reflexionar y temas para entristecerse. Yo estoy de acuerdo con los comentarios que hiciste y creo que es una línea común en la que estamos de acuerdo, la debilidad de Occidente, ¿no? Y yo quisiera, aquí un punto que tú mencionabas, bueno, sobre la cultura de la cancelación. Occidente ya, para mí, siempre tuvo un problema cuando quería regular los hechos políticos que ameritaban, por supuesto, los quería regular para evitar que un tirano se montara y pudiera ejercer el poder libremente, pero que esos hechos políticos ameritaran que el gobernante tuviese campo de acción. Y me refiero, por ejemplo, a limitar, por ejemplo, los estados de sección. Entonces, un estado de sección que por sus características tiene que suspender la ley, pero estando dentro de la ley, ellos nos empezaron, Occidente digo, nos empezaron a limitar y entonces le digo, bueno, pero no es todo, solamente vas a legislar sobre estas materias, buscando como contener la posibilidad de que esa persona se hiciese soberano y pudiera desplegarse como a su voluntad. Y así hace con la guerra. Entonces van a la guerra, firman unos tratados, entonces dicen, bueno, vamos a la guerra, pero tenemos estos tratados, no los podemos violar porque hacemos crímenes de guerra. Eso está muy bien cuando los jugadores son del propio Occidente, ¿verdad? Eso es como que tú digas, la violencia se puede regular. Bueno, sí, si tú te ves el deporte del boxeo y ves el deporte del judo, ahí hay una violencia que se regula, que tiene unas normas, que se permite hasta un punto. Pero si ves, por ejemplo, las peleas de Ultimate Fighting, ahí hay una violencia que se despega más. Pero en todo caso, siempre está una violencia regulada. ¿Qué pasa cuando la otra persona no quiere que le regule la violencia? Y es más, él no tiene regulación posible. Y en ese no tener regulación posible es que él dice, yo estoy dispuesto a hacer todo. Y si pierdo, arrebato y aquí perdemos todo. Eso Occidente nunca lo contempla. Hay el famoso juego de la gallina en teoría de juego, en el que dos carros se enfrentan a toda velocidad y en el último punto alguien se acobarda y se desvía. Puede ser que se acobarde y se desvíe, puede ser que los dos choquen. En todo caso, cuando la violencia escala, la otra persona tiene que estar por lo menos dispuesta a montarse en el carro y apretar el acelerador. Porque si no, como tú lo decías antes, a Putin, ¿cuál es el acuerdo que lo puede motivar a desmovilizarse? Bueno, que le des lo que quiere. Y lo que le des lo que quiere, sabemos que esa voluntad expansionista, que esa voluntad tiránica, que esa voluntad totalitaria, como tú dijiste, lo puede calmar 6 meses. A los 6 meses vendrá por más. Que sea una estrategia que ahorita le des lo que quiere y después tú te fortalezcas para evitarlo. Bueno, puede ser una estrategia. El asunto es que te salga bien, porque como dije antes, Putin no invadió Ucrania sin antes crear condiciones favorables para hacerlo, tanto en Latinoamérica como en el resto de Europa. ¿Cuáles fueron las condiciones favorables? Bueno, ahí están los países que en una absurda agenda ambiental, digo absurda porque a veces se toman decisiones que van en contra de los países, porque tú, fíjate Alemania se pone a depender del gas de Rusia. Entonces, bueno, ahí de hecho el canciller de Alemania dio un giro de 180 grados con respecto a lo que había heredado de Angela Merkel. Y eso es lo que te quiere decir, y Angela Merkel era un referente de liderazgo occidental para casi todos los países y muchas sociedades. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que Occidente, por su poca comprensión, sobre todo de estos temas, porque Occidente pretende eliminar de lo político, que hay que separarlo de la política, de lo político la violencia. La palabra y la violencia están dentro de lo político y cohabitan ahí. Es función de la política darle prioridad a lo primero para evitar lo segundo.
pero no lo puedes, no lo puedes eliminar. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Llega un actor con la capacidad y la voluntad y nos regresamos entonces casi a un estado de naturaleza, donde lo legítimo del estado de naturaleza es quererlo y si puedes, si lo quieres y puedes, hazlo. Y eso es prácticamente lo que estamos viendo ahora. ¿Se podrá contener? No lo sé, porque ¿qué pasa si Putin dice aquí perdemos todos? Esa es la gran pregunta. Y sobre eso, Víctor, yo creo que ahí viene la derivación sobre esta incomprensión de la violencia y sobre esta incomprensión de que todos lo queremos regular para que seamos paz, viene el tema de la cultura de la cancelación. No me gusta, te cancelo. Ok, eso funciona en Twitter y funciona en Instagram y funciona en las redes sociales, pero en el mundo real no, porque en el mundo real no es que yo no te veo, no hago como que no existe. Bueno, se hace como no existe, pero yo te mando un misil, no tengo problema con eso, ya tú sabes cómo existo. Entonces, toda esta banalidad que tú describes de esta sociedad y de estos liderazgos hacen que las personas que tengan más o menos preparación, porque Putin tampoco llegó ayer a la presidencia, Putin es un hijo de la Guerra Fría, y además... Es el resultado más depurado de la Guerra Fría. Por eso, entonces, imagínate, él es un hijo de la Guerra Fría y agarra a estos gobernantes que no, bueno, con excepción de Biden, lo que pasa es que yo no sé si Biden recuerde la Guerra Fría. Es probable que no. Pero los otros gobernantes, por ejemplo Macron, que puede tener de fuelle en la Guerra Fría. Entonces, claro, es complicado el punto de vista político que le toca a Occidente, no por el conflicto en sí, sino por la configuración mental que se está manejando con esos gobernantes. Por poner un ejemplo, si Macron hubiese agarrado a Putin como quería agarrar a los no vacunados en Francia, yo creo que hubiese sido un poco más contundente con él. Ahora, en eso estaban perdiendo el tiempo los presidentes. En eso estaban perdiendo el tiempo los presidentes, mientras que estos que ya le tenían ganas a Occidente de hace tiempo, lo que hacían era debilitarle sus espacios y sus influencias. Totalmente de acuerdo. Yo lo que creo es que quien calibró mejor allí fue Putin, nos guste o no. ¿Ok? Sí. Putin hizo en primer lugar, en enero a mí me llamó la atención, no es que no lo hubiesen hecho antes, pero el gran desfile militar ¿cómo es que se llama? Frente al Kremlin, ¿no? No es la Plaza Roja, porque la Plaza Roja es en China, o es la Plaza Roja, ¿no? Uh-huh. Bueno, un gran desfile militar en donde el gran invitado era Putin y todos los militares, por supuesto, con una gran marcialidad, mostrando un poderío y una disciplina totalmente sorprendente. Bueno, eso formó parte del primer aviso. Luego Putin va a China. En tercer lugar, Putin o manda a su vicecanciller, en el caso de Venezuela, o recibe como recibió a Bolsonaro, etcétera, etcétera. A Macron lo recibe, que si lo hubiese podido recibir vía Zoom, lo hubiese hecho. Pues. De broma no lo recibe en el otro lado de la calle, ¿no? Él estaba dando señales de que estaba organizando una trama. Y mientras tanto, Occidente perfectamente, la gran discusión de Occidente era cuál vacuna, cuál era peor, el bobo de Canadá, la verdad, dando pena ajena, con una ferocidad de represión interna que no necesariamente están demostrando en cuanto a afrontar un conflicto de verdad entre países que están armados y con quien sí tienen que embraguetarse. Ahora, dicho esto, hay cosas que a mí, digamos, me llaman la atención y quiero poner de relieve. El conflicto de Ucrania tiene muchas aristas. Uh-huh. ¿Ok? Y la verdad es que meternos en la lógica de ese conflicto probablemente nos indique que allí nadie es tan inocente, y creo que alguna revista lo dijo, esto es como el asesinato en el Oriente Express. Pues allí ese territorio está plagado de contradicciones y de violencia de unos contra otros, de intereses, y todos tienen allí algo de qué quejarse. Ahora, entendiendo eso,
todavía muy inaceptable esta estética del mal violento. O sea, ¿sabes qué? No me gustas, me harté, te invado. Y cuidado si no te echo una bomba atómica también. O sea, esta fealdad de la violencia y este ejercicio pornográfico del poder al que nos ha sometido Putin. O sea, eso es lo que incluso no me meto en el fondo del asunto y eso no me evita que yo denuncie como atroz esto que estamos viendo. Yo estoy de acuerdo. Porque si bien es cierto, bueno, los ucranianos se estaban portando mal, muy mal, supongamos que no lo afirmo, sino simplemente lo estoy planteando como hipótesis. Bueno, una potencia como Rusia, en el concierto de los países, porque Rusia era miembro del grupo G7, etcétera, 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 miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, bien pudo, hace mucho tiempo, imponer una solución. Pero allí es donde la excusa es la mala conducta de Ucrania y la verdad es la necesidad o el afán expansionista. Quiero Crimea, quiero Ucrania, quiero esto, quiero lo otro, quiero reconocer las repúblicas independientes, quiero recrear el territorio y el área de influencia soviética sin entrar en consideraciones económicas o de otro tipo. O sea, esta es mi área de influencia, China tiene su área de influencia y ustedes, Occidente, pues tienen su área de influencia. Lo segundo que me llama la atención es precisamente que la cultura de la cancelación y todo este chauvinismo litúrgico y toda esta falsa ética esconde detrás o en el closet principal, esconde un bogotal de esqueletos, porque la verdad, tú lo dijiste, es que el Occidente más o menos el lema es no hagas lo que hago, haz lo que digo. Uh-huh. Y entonces allí Estados Unidos tampoco reconoce la Corte Penal Internacional, toda potencia armada pretende una inmunidad que ahora se le niega a Rusia en la invasión con Ucrania. O sea, cada potencia de Occidente tiene un closet lleno de esqueletos, cuya lápida común es no hagas lo que hago, haz lo que digo. Entonces, allí lo que hay es un llamado de atención, es que vamos a comportarnos como lo que parecemos y no como lo que somos. Y sucede que Putin no come ese cuento. Putin no come ese cuento y el Putin lo que está diciendo, mira, yo estoy haciendo más o menos lo que ustedes harían en ese caso. ¿Ok? A mí me están amenazando, me están perturbando, yo tengo, en fin, digamos que por eso es que no nos queda ningún otro remedio que denunciar la estética del mal. Claro. Porque al final la estética se amarra a una ética y lo que estamos denunciando es la forma violenta de resolver incluso los hechos más violentos. Porque es volver a la ética de la bota, es volver a la ética, que eso por supuesto a los venezolanos nos coloca en una circunstancia terrible. Porque los venezolanos por otra parte sabemos que de esta no salimos sin una estética del mal tal y como la que ahora estamos criticando. Y entonces volvemos a la contradicción inmanente de los juegos de poder. Claro, claro. Ahí quizás valga la pena recordar, Balcer tiene un libro que se llama, creo que el libro, si mi memoria no me falla, se llama Guerras Justas e Injustas, ¿no? Y nadie puede acusar a Balcer de belicista, todo lo contrario. Y él en una parte de ese libro escribe algo así como que los crímenes o sea, ¿cuándo se justifica una intervención? Cuando los crímenes que se cometen suponen una conmoción para la conciencia de la humanidad. Si nosotros tomamos ese extracto, por supuesto que lo que ha hecho Putin no tiene ninguna justificación. Ninguna justificación. Habrá gente que trate de justificarlo, es que Ucrania era de Rusia y entonces se lo quitaron, lo que tú quieras. Pero no hay una conmoción en la conciencia de la humanidad por parte de Ucrania a Rusia. Lo que sí hay una conmoción de la conciencia de la humanidad, lo que está haciendo Rusia, o mejor dicho, Putin con Ucrania. Ahora bien, ¿cuál es el punto ahí? El punto es que él dice, bueno, si se da esto, que estos crímenes, cualquier Estado que pueda detener esos crímenes y esté en la capacidad de hacerlo, debe ponerle fin. ¿Por qué? Y Balcer señala ahí, porque tiene derecho a hacerlo. Ajá.
El problema es que ese es un derecho, ese derecho tiene un deber imperfecto, porque nadie está facultado para hacer eso. Entonces, la consideración siempre es moral. Ahora bien, si la consideración es moral, por supuesto que lo que hace Putin no tiene justificación, pero lo que hizo Occidente tampoco tiene justificación. Moralmente es inaceptable para el pueblo ucraniano. Cuando Ucrania se separa, y así podemos utilizar a Ucrania, pero podemos hablar de Venezuela incluso. Cuando Ucrania toma su independencia, que creo que es en el 92, nunca fue ni adherida a la Unión Europea ni incluida en la OTAN. Pero fue desarmada. Exactamente, es decir, en 1994 los presidentes de Estados Unidos, de Hungría, de Ucrania y de Rusia firmaron un memorándum de Budapest sobre garantías de seguridad que incluía a Ucrania en el Tratado de No Proliferación Nuclear. Y en ese momento Ucrania le da creo que eran 5.000 bombas nucleares a Rusia. Ajá, devuelve todo el armamento nuclear, se desarma y confía en la comunidad internacional que iban a resguardar su soberanía. Claro, pero la Unión Europea nunca dijo, usted es parte de la Unión Europea, y nunca lo incluyeron en la OTAN. Entonces, ¿y por qué? Bueno, uno puede especular, y visto los acontecimientos, creo que esa especulación no es tanta especulación, de lo querían provocar a Rusia. Entonces, volvemos a lo mismo de antes. O sea, es moralmente inaceptable el comportamiento de Occidente durante todos estos años, pero no solamente con Ucrania hoy. Es moralmente inaceptable con la propia Venezuela. Es moralmente inaceptable con todos los países que de alguna manera, forman parte de Occidente y que Occidente dejó perder. Es responsabilidad de Occidente, es responsabilidad de Estados Unidos hacer una intervención de fuerza para poder liberar a un país que ya no tiene ni siquiera 30 millones de personas y liberar a un territorio que le va a traer más conflicto que otra cosa. No era una acción legal, o no era una facultad legal, era una acción moral. Moral para la dignidad humana, moral para lo que representan los principios y los valores de Occidente, y moral porque al final nosotros vivimos, por supuesto, no en la estética de la guerra convencional, que es muy brutal, pero sí quizás en las consecuencias posteriores que deja esa estética de guerra convencional. Vivimos unos eventos que podrían suponer una conmoción para la conciencia de la humanidad. Pero pregunto yo, ¿en qué humanidad está pensando Occidente cuando puertas adentro persigue a unas personas que no quieren ser parte de un programa de vacunación, que tienen la libertad de hacerlo, y tú los persigues con policía, o como Macron dice, los voy a joder? Mientras los presidentes estaban en esa tontería, como tú lo dijiste, los malos, los tiranos, los sanguinarios, estaban configurando un proyecto mucho más grande de dominación, y estaban configurando las capacidades para poder ejecutarlo sin mayor problema. Todavía no hemos visto, salvo la sanción de SWIFT, todavía no hemos visto cómo Rusia es combatido. Y una sanción le quitaron los yates. Sí, exacto. Y una sanción administrativa, no sé qué tan eficaz sea como una acción de facto, donde el problema final o la consecuencia final es existencial. Es decir, ahí va a haber personas que van a dejar de existir. Y ojo, a lo mejor no ya comenzaron, ya hay muertos, gente además, poetas, mujeres, hombres, por supuesto, entonces, escritores. Allí, digamos que, ¿sabes qué me preocupa, Miguel? No le veo por ahora eso que llaman en teoría de los juegos puntos de ensilladura, ¿no? Soluciona este juego. No se lo veo. Y yo quisiera verlo, porque no verlo, él comienza a ser una pesadilla sin fin, ¿no? Uh-huh. Yo creo que si Occidente se monta en el carro, y
tiene la intención de acelerar. Quizás ahí empecemos a ver algunos puntos que son los que tú mencionas. Quizás. Pero mientras Occidente sea con sanciones administrativas, yo no creo porque no veo a lo inmediato cómo eso puede evitar un conflicto. Y tú lo decías, o mejor dicho, desmovilizar el conflicto. Fíjate, tú tienes una serie de acciones de sanciones que ya empezaste a ejecutar. ¿Y cuál es la respuesta de Putin? ¿Se desmovilizó? No, le mandó 60 millas. Bueno, no sé si son 60 o 75 millas de camiones. Una cosa monstruosa. Claro, claro, pero por eso te estoy diciendo, entonces, si Occidente no se quiere montar en el carro, si no dice, te voy a poner una multa si vas a exceso de velocidad, no vamos a ver eso, porque el que está manejando... Peor todavía, pítalo, como hacían los fiscales antes, que te pitaban. Exacto, y el tipo pasa a no pasa nada, ¿no? Anótale la placa. Ajá, esto no va a funcionar. O sea, ya, como tú dices, o sea, no es, por falta de señales, no fue. Y por falta de señales no es. Porque fíjate lo que está pasando ahorita. Vas a una reunión, te ataco. Me sancionas, te mando 70 millas. O sea, no solo eso, sino que están en la mesa de negociación para determinar un alto al fuego y ellos están generando un nuevo statu quo porque mientras tanto están tomando ciudades y bombardeando la capital, ¿no? Sí. Y yo me imagino, y la verdad es que no veo tampoco interés en que haya una salida negociada como la que había, por ejemplo, cuando era Israel contra los palestinos, que llegaba la diplomacia, convocaba un alto al fuego, llamaba al diálogo. No hay una mesa nada más y nada menos que en Bielorrusia, que es como ir a la Torre de Londres a discutir con Enrique VIII, digamos, si le había sido infiel o no, pues no, ya estaba preso. Mientras tanto, Putin demostrando fuerza, bombardeando todo lo que se le atravesaba, incluso civiles. Y mientras tanto, los demás expropiando yates y expulsando a directores de orquesta. La cosa claro, luce patética, la verdad. Luce patética porque Occidente en algún punto que no sé cuál es, quizás en eso me pongo en estos días, empezó a tener una tesis máxima que, bueno, un tirano tiene una estructura de poder. Si nosotros debilitamos esa estructura de poder, el tirano se cae. Entonces, ¿qué se cree? Bueno, Putin tiene su gente y lo trataron de hacer aquí en Venezuela también. Aquí en Nicaragua y en Cuba, que son las mejores demostraciones de que las sanciones no sirven. No, y tampoco sirven el tema de yo le voy a expropiar a este que es el millonario para que él mismo se encargue de Putin. Eso no funcionó. Me imagino que le darán la estrella de oro de la libertad soviética, una cosa de esa. La orden Lenin. Sí, pues es que por eso te digo, eso no funcionó en Venezuela, que en comparación con Rusia, en su capacidad, en su historia, no hay posibilidad de compararla, y no funcionó con Fidel, va a funcionar ahora. O sea, Occidente se quedó petrificado en unas ideas que no son las del mundo actual. Y como tú dices, lo que hizo fue degradar, porque ellos creen, mira, de verdad, o sea, alguien ponía un tweet que era un meme, pero es que más o menos al nivel. Bueno, ahora Putin lo van a sacar de Facebook, de Instagram y de Twitter. Porque ellos creen que Putin era Trump, entonces Trump no me gusta y yo lo cancelo y le cierro su cuenta en Twitter. Bueno, está bien. Pero el metaverso. Ajá, eso funciona aquí, pero con un sanguinario que está allá, que está dispuesto a usar el poder, no funciona. Te pueden bombardear a Facebook y se acabó, te cancelan a ti, pero no te cancelan electrónicamente, te cancelan prácticamente como un misil y se acabó el rollo. Bueno, Putin, mientras estaban negociando allá en Bielorrusia, Putin mandó unos chechenos a envenenar al presidente. Además, que en eso él, digamos, se leyó todos los libros de las reinas medievales. Sí. Que no, es envenenador. Y él envenena. Y a mí me da lástima, porque yo creo que el futuro del presidente de Ucrania es morir, ¿no? Y morir cuanto antes. Mira, se nos acabó el tiempo. ¿Ah? ¿Qué te parece? Bueno. Lamento mucho, digamos, que esto haya terminado, pero el tiempo es implacable, Miguel.
Gracias por haber estado. Creo que seguiremos conversando sobre esto. No quiero dejar encima la idea. El pobre presidente de Ucrania, frente a las expectativas de Putin, que ya le ha mandado a sus terroristas chechenos, yo creo que no tiene ninguna otra suerte que en tarde o temprano sufrir un atentado. Y lo lamento mucho. Bueno, gracias a Miguel, @Miguel Fontán. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine La Grande Manzano en la producción, José Gregorio González, el zar de los controles, Helen Machado en la lectura de las noticias y Génesis Rodríguez en la producción de contenidos. Y ese timbre que ustedes oyeron indica que el miércoles de ceniza, el programa del miércoles de ceniza concluyó. Muchísimas gracias a todos. Chao, gracias. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.